¿Te imaginas encontrando bajo la arena de la playa o entre la maleza de la montaña una ciudad perdida, un tesoro o un libro capaz de cambiar la historia de la humanidad tal y como la conocemos? Pues aunque parezca el argumento de una película, esto ha ocurrido, y no una ni dos veces. Así que en este video vamos a recorrer los 20 descubrimientos accidentales más asombrosos del mundo. Fósiles olvidados, mapas imposibles, artefactos que desafían nuestra comprensión del tiempo y la tecnología. Acompáñanos a desenterrar estos hallazgos ocultos entre capas de historia, silencio y casualidad. Porque a veces, el mayor misterio no es encontrarlo, sino entender por qué estaba ahí desde un principio. Bienvenidos a Oculto ante tus ojos. Hallazgo 20. El entierro del barco Sutton Hoo. Un campo, una colina y bajo la tierra, el silencio de un secreto milenario. Suffolk, Inglaterra, 1939. Una excavación rutinaria en la finca de Edith Pretty reveló lo impensable. Un gigantesco barco funerario anglosajón de 27 metros, cargado con el tesoro de un rey olvidado. Joyas de oro y granate, armas ceremoniales, platos de plata. Una riqueza oculta bajo tierra durante más de 1000 años. Pero lo más fascinante no es el oro, sino el misterio. ¿Quién fue enterrado ahí? ¿Un rey? ¿Un guerrero? ¿O alguien aún más importante? Los magníficos ajuares encontrados apuntan a la nobleza inglesa, posiblemente el rey Redwell. El yelmo hallado, decorado con un dragón de bronce estañado, sigue siendo una de las piezas más enigmáticas del pasado británico. Sutton Hoo no solo es un hallazgo arqueológico, es un portal entre el mundo pagano y el cristiano, una clave para entender una transición histórica que aún hoy nos desconcierta. Hallazgo 19. El tesoro de Saddle Ridge. Un paseo con el perro, un agujero en la tierra y un secreto escondido por más de un siglo. California, 2013. Una pareja que paseaba con su perro desenterró sin saberlo uno de los mayores tesoros jamás hallados en suelo norteamericano. Latas oxidadas repletas de monedas de oro en perfecto estado. Más de 10,000 monedas que databan del siglo XIX, valoradas en más de $10 millones. ¿Pero quién las enterró? ¿Por qué no las recuperó nunca? ¿Se trata del botín de un ladrón? ¿Una fortuna escondida antes de una catástrofe? La respuesta quedó en olvido y, como si se tratara de una película de piratas, el tesoro de Saddle Ridge, uno de los más valiosos jamás encontrados, sigue siendo todo un misterio. Hallazgo 18. La quinina, el remedio de los espíritus del bosque. Principios del siglo XV, bosques andinos de América del Sur. Un hombre enfermo de malaria se arrastraba moribundo. Exhausto bebió agua estancada a los pies de un árbol en lo profundo de los Andes, y lo que parecía su sentencia se convirtió en su salvación. La quinina, extraída de la corteza del árbol de quina, no solo le salvó la vida, sino que cambió la historia de la medicina, descubriendo este compuesto curativo que desde los misioneros jesuitas a los conquistadores se exportó a Europa salvando cientos de miles de vidas. Pero aquel milagro tuvo un precio muy alto. Mientras en Europa se expandía esa medicina, los pueblos indígenas perdían no solo sus tierras, sino su medicina ancestral. De los 25,000 árboles de quina documentados en 1805, hoy solo quedan 29. ¿Fue un descubrimiento o un saqueo disfrazado de ciencia? La quinina curó millones de vidas y quebró otras tantas. Hallazgo 17. La tumba de Talpiot, el descanso final de Jesús. Jerusalén, 1980. Unos obreros encuentran por azar una tumba sellada con 10 osarios grabados en arameo. Jesús, hijo de José. María. Judas, hijo de Jesús. ¿Coincidencia? ¿Provocación? ¿O la pista más cercana a la tumba de Cristo jamás descubierta? Encontrada a pocos kilómetros de la supuesta ciudad natal de Jesús, el análisis estadístico es más inquietante. La probabilidad de que estos nombres estén juntos por azar es ínfima, pero faltan osarios, faltan pruebas de ADN y falta consenso. Algunos lo descartan por completo. Otros creen que aquí reposa la clave de uno de los mayores enigmas de la humanidad. La tumba de Talpiot sigue sin arrojar respuestas y considerándose uno de los lugares más enigmáticos jamás encontrados. Hallazgo 16. Venus de Milo.
la diosa escondida en la tierra. Milos, Grecia, 1820. Un agricultor cava bajo el sol del Mediterráneo cuando su azada golpea algo duro. Mármol. Lo que emerge de la tierra no es un artefacto común, sino una figura imponente, elegante y sin brazos. Ha nacido el mito moderno de la Venus de Milo, una mujer de piedra de más de 2 metros, de rostro sereno y cuerpo cubierto por una túnica que parece moverse con el viento. Sin brazos que indiquen claramente su identidad, los expertos creen que se trata de Afrodita, la diosa del amor. ¿Pero por qué estaba enterrada? ¿Quién la esculpió? ¿Y por qué sus brazos desaparecieron? Fue llevada rápidamente a Francia, donde desde 1821 descansa en el Louvre, convertida en un símbolo eterno de la belleza clásica. Su origen sigue envuelto en sombras, pero a veces las respuestas no hacen falta. Por casualidad o por destino, la humanidad recuperó esta obra de arte que sigue maravillándonos e inspirándonos. Hallazgo 15. Los evangelios gnósticos. El otra vez olvidado cristianismo. Egipto, 1945. Un campesino, una pala y una vasija enterrada bajo siglos de polvo. En su interior, 13 libros de papiro, sellados en cuero. Había encontrado los evangelios gnósticos, 52 textos prohibidos, revelaciones olvidadas, palabras atribuidas a Jesús, pero distintas, inquietantes. Visiones sobre Dios, la resurrección y el alma humana que rompían con todo lo establecido por la Iglesia romana. ¿Quién los escribió? ¿Por qué fueron escondidos? Pertenecían a los gnósticos, una rama temprana del cristianismo que priorizaba el conocimiento espiritual por encima de la fe ciega. Sus ideas fueron condenadas como herejía, sus textos perseguidos y finalmente enterrados. Los códices de Nag Hammadi abrieron una ventana al cristianismo más enigmático, un cristianismo que pudo ser... Y hoy nos siguen recordando que la historia, incluso de la fe, no es tan uniforme como parece. Hallazgo 14. Derinkuyu, la ciudad bajo la tierra. Capadocia, Turquía, 1963. Un hombre decide hacer reformas en su casa. Al derribar una pared, encuentra una puerta a lo desconocido. No era una bodega ni una cueva. Era la entrada a una ciudad entera. Una metrópolis subterránea tallada en piedra. Derinkuyu, una ciudad bizantina que en su apogeo llegaron a vivir 20,000 personas. Escuela, templos, almacenes, establos y hasta bodegas en esta hazaña imposible de la ingeniería antigua. Construida hace 2500 años, fue olvidada, aunque había servido a las minorías cristianas para esconderse durante el dominio romano y otomano. Hoy se puede visitar, pero hay quienes aseguran que aún hay túneles por descubrir y secretos que aún no han sido revelados. Hallazgo 13. Enigmalito. Tecnología atrapada en el tiempo. Norteamérica, 1998. John Williams, ingeniero, pasa por la montaña y encuentra algo que no debería estar allí. Una roca. Conectada a ella, un enchufe moderno de 3 clavijas, incrustado en granito milenario, fijo, imposible de extraer. ¿Cómo puede ser? ¿Un fraude? ¿Un resto industrial o algo más? Los análisis no detectaron pegamento ni herramientas, y el metal no correspondía a ningún elemento conocido. Williams asegura que la piedra tiene más de 100,000 años, y si el enigmalito no fuera una broma, sino una pieza olvidada de una civilización avanzada, o incluso de origen extraterrestre, a pesar de las ofertas millonarias, John nunca lo vendió, porque tal vez, solo tal vez, ese pequeño enchufe perdido en la roca conecte con un pasado que no estamos listos para entender. Hallazgo 12. Lusquot, el arte que despertó en la oscuridad. Francia, 1940. Un niño y su perro juegan cerca de una colina hasta que el perro, robot, desaparece en un agujero. Lo que parecía un accidente se transforma en uno de los mayores hallazgos de la arqueología del siglo XX. Una cueva olvidada con más de 600 pinturas prehistóricas. Toros, caballos, ciervos, figuras majestuosas emergen de las paredes como fantasmas detenidos en el tiempo. El lugar, Lusquot. La datación, más de 17,000 años de antigüedad. Los pigmentos aplicados con huesos secos usaban minerales y carbón. Los contornos naturales de la piedra ayudaban a crear la ilusión de movimiento. ¿Quiénes las pintaron? ¿Por qué? ¿Qué historia querían contar en lo más profundo de la oscuridad? Nadie lo sabe con certeza. Hoy, Lusquot
es considerada la Capilla Sixtina del arte rupestre. Aunque las visitas humanas dañaron las pinturas originales, sus réplicas siguen maravillando al mundo. Hay lugares que parecen destinados a ser encontrados: las cuevas de Luscaux, de Rinkuyu. ¿Cuál de estos hallazgos te está impresionando más? Escríbenoslo en los comentarios, y si te está gustando el video, danos like y suscríbete para seguir viajando con nosotros. Ahora continuemos con el siguiente misterio. Hallazgo 11. El mapa imposible. La Antártida antes de la Antártida. Estambul, 1929. Un teólogo examina antiguos pergaminos en el Palacio Topkapi, donde encuentra algo que desconcierta la propia historia del mundo. Un mapa de 1513 que parece representar la costa libre de hielo de la Antártida. El autor, Piri Reis, almirante otomano del siglo XVI. Lo más perturbador, representó esa región 300 años antes de su descubrimiento oficial y milenios antes de que quedara sepultada bajo hielo. ¿Tuvo acceso a mapas aún más antiguos? ¿Existió una civilización con tecnología para cartografiar desde el cielo o desde el mar? Algunos hablan de culturas perdidas, otros de visitas de otro mundo. Aunque muchos expertos descartan la precisión del mapa, la duda persiste, porque si es auténtico, estamos ante el eco de un conocimiento olvidado. Un mapa imposible, un regalo encriptado para una humanidad que aún busca respuestas. Hallazgo 10. El planeta desconocido bajo Rumania. Rumania, 1986. Un ingeniero busca una ubicación para una planta energética, pero lo que encuentra es algo que nadie esperaría: un ecosistema sellado bajo tierra durante más de 5 millones de años. La cueva Mobile no conoce el sol y no lo necesita. Aquí la vida sobrevive gracias a la quimiosintesis, un proceso que transforma minerales y gases tóxicos en energía. Arañas blancas, 100 pies sin ojos y criaturas translúcidas. 48 especies descubiertas y 33 de ellas no existen en ningún otro lugar del planeta. Un mundo olvidado, una cápsula del tiempo biológica. ¿Es esto un reflejo de la Tierra primitiva o el modelo de cómo podría surgir la vida en otros planetas? El hallazgo fue accidental, pero nos recuerda que incluso en nuestro propio mundo puede existir universos distintos que desconocemos. Hallazgo 9. Las esferas perfectas. Costa Rica, años 30. Trabajadores despejan un terreno para sembrar plátanos y lo que desentierran no son raíces ni piedras, son esferas de roca perfectamente pulidas, algunas de más de 2 metros de diámetro, otras del tamaño de una pelota de tenis. La mayor pesa más de 16 toneladas. Nadie sabe quién las hizo, ni cuándo, ni por qué. Talladas en granodiorita, una roca tan dura como el misterio que las rodea, son tan simétricas que muchas rozan la perfección matemática. Marcadores astronómicos, símbolos de poder, decoración ritual. Las teorías abundan, las pruebas no. El hecho de que algo tan complejo apareciera entre las raíces, en un simple desmonte de selva, es un recordatorio de lo efímero que puede ser el legado humano y de lo fácil que es perder la memoria de civilizaciones enteras. Hallazgo 8. Un tesoro por azar. Inglaterra, 1922. Eric Lowe busca un martillo perdido con su detector de metales, pero lo que encuentra bajo la tierra es oro, y no en sentido figurado. Más de 14.800 monedas de oro, plata y bronce. Cucharas, joyas, cuencos, todo cuidadosamente enterrado en un cofre de madera. El mayor tesoro de la época tardorromana jamás descubierto en Gran Bretaña. Entre los objetos, el pimentero de la emperatriz, de marfil y oro, y el medallón de Hoxne, con los rostros de emperadores como Valentiniano y Teodosio. Se cree que este botín pertenecía a una familia romana rica, que lo escondió cuando el imperio comenzaba a desmoronarse, y allí quedó, olvidado, silencioso, hasta que una simple búsqueda casual reveló su historia. Un testimonio de riqueza, decadencia y de cómo los secretos más brillantes del pasado pueden estar enterrados a solo 30 centímetros bajo nuestros pies. Hallazgo 7. Una computadora del siglo I a.C. Grecia, 1901. Buceadores de esponjas exploran los restos de un naufragio de 2000 años y entre estatuas dispersas y ánforas rotas descubren un bloque de bronce cubierto de corrosión. Lo que parecía un simple trozo rocoso era en realidad una máquina milenaria, un enigma encerrado en engranajes, el mecanismo de Anticitera, una computadora analógica diseñada para seguir los movimientos del cielo,
capaz de predecir eclipses, modelar la órbita de la Luna y rastrear los planetas con una precisión impensable para su época. ¿Cómo pudo alguien crear algo así en el siglo I a.C.? El nivel de miniaturización y complejidad no volvió a verse en el mundo hasta 1000 años después. ¿Era una pieza única? ¿Un artefacto perdido de una tecnología que apenas comenzamos a comprender? ¿Quién lo creó? ¿Cómo? La máquina sigue generando preguntas a día de hoy. Como un solo objeto puede obligarnos a reescribir y plantear todo lo que creíamos saber del pasado. Hallazgo 6. El hombre Marie, un gigante grabado en el desierto. Australia, 1998. Un piloto sobrevuela la región árida de Marie y algo llama su atención. En el suelo grabado sobre kilómetros de tierra roja aparece la figura de un hombre, con forma indígena y con más de 1200 metros de altura. Empuña búmerangs y nadie sabe cómo apareció allí. El hombre Marie es uno de los geoglifos más grandes jamás registrados, pero a diferencia de las líneas de Nazca, este apareció de forma repentina y su autoría sigue siendo un completo misterio. ¿Un artista aborigen moderno? ¿Un homenaje secreto? ¿Una broma millonaria? Hay quienes incluso mencionan teorías más audaces, extraterrestres, pruebas militares o mensajes cifrados para los cielos. Pero lo más perturbador no es su tamaño, sino el silencio que guarda. El geoglifo apareció sin aviso, sin testigos y sin historia. Y cómo surgió también podría desaparecer, borrado por el viento del desierto. Un mensaje olvidado, una señal aún sin descifrar. Hallazgo 5. Otra ciudad bajo la ciudad. Escocia, siglo XX. El constructor Norrie Rowan rompe el suelo de cemento, pero no encuentra cimientos, encuentra vacío. Un abismo escondido bajo Edimburgo. Las bóvedas subterráneas del siglo XVIII estaban allí esperando. Durante décadas su existencia fue un rumor, hasta que una casual demolición las devolvió al presente. Estas cámaras húmedas y polvorientas fueron una vez talleres, almacenes e incluso refugios. Hoy son pasadizos fantasmas, laberintos detenidos en el tiempo. Visitar estas bóvedas es como entrar en otra dimensión de la ciudad, un Edimburgo bajo el Edimburgo, y la pregunta queda suspendida en el eco de sus paredes. ¿Qué otros secretos descansan bajo la ciudad? Hallazgo 4. Olduvai, el cañón donde nació la humanidad. África Oriental, principios del siglo XX. Wilhelm Catwinkel busca mariposas, pero lo que encuentra es nuestra historia más antigua jamás contada. En el desfiladero de Olduvai, entre piedras secas y vientos, se descubren herramientas rudimentarias, hachas, cuchillas, objetos creados por manos humanas, o casi humanas. Décadas después, Mary y Louis Leakey llegarían al mismo lugar, y entre los sedimentos desenterrarían los restos de nuestros ancestros más antiguos, Paranthropus boisei, Homo habilis, las raíces de lo que somos. Olduvai se convirtió en una cápsula del tiempo de más de 2 millones de años. Allí vivieron, comieron, cazaron y murieron los primeros homínidos. Y todo comenzó por una mirada casual al suelo, una pista que encendió el estudio de aquella zona, en la que hoy sabemos que entre grietas y fósiles comenzó la historia de la humanidad. Hallazgo 3. Un fósil en un patio trasero. Portugal, 2017. Un hombre construye su casa en la tranquila localidad de Pombal, pero al excavar el terreno algo extraño asoma entre la tierra. No son piedras ni tuberías, son huesos gigantes. Lo que parecía un hallazgo menor resultó ser uno de los fósiles de dinosaurio más grandes jamás encontrados en Europa. Encerrado en roca sedimentaria del Jurásico Superior, el esqueleto tenía una antigüedad de 150 millones de años, medía 12 metros de alto y más de 25 de largo, comparable con la ballena azul moderna. Los expertos lo identificaron como un saurópodo brachiosaurio, un dinosaurio herbívoro de cuello y cola descomunales. Un descubrimiento monumental hecho por accidente, mientras alguien simplemente planeaba construir su hogar. Hallazgo 2. 20 toneladas de riquezas sumergidas. Turquía, 1982. Un joven buceador de esponjas, Mehmet Kasir, se zambulle en la costa de Uluburun, sin saber que está a punto de hacer historia. Bajo la arena del fondo marino, detecta extrañas formas metálicas, galletas con orejas, como él las describió. Aquello era solo la punta del iceberg. Lo que acababa de descubrir era un naufragio de más de 3000 años, cargado con una de las mayores riquezas arqueológicas submarinas jamás vistas. El barco de la Edad del Bronce tardía transportaba más de 20 toneladas de carga, lingotes de cobre, joyas exóticas, marfil, cerámica, armas, colmillos de elefante y una máscara funeraria dorada. Se necesitaron más de 22,000 inmersiones para recuperar todo el tesoro.
una cápsula del tiempo intacta hundida en el siglo XIV a.C. Y todo gracias a la mirada curiosa de un adolescente que simplemente buscaba esponjas. Increíble. Hallazgo 1. El código que despertó el antiguo Egipto. Egipto 1799. Soldados franceses ocupados en reforzar un fuerte cerca de Rashid hacen un hallazgo inesperado. Una losa de piedra negra grabada con 3 textos. Lo que no sabían es que estaban sosteniendo la llave para resucitar una civilización perdida. La piedra roseta contenía el mismo mensaje escrito en griego antiguo, demótico y en jeroglífico egipcio. Ese paralelismo permitió, por primera vez en más de 1000 años, descifrar el lenguaje de los faraones. Gracias a este fragmento de granito, los secretos de templos, tumbas y papiros comenzaron a revelarse. Los nombres de dioses, sacerdotes, reyes y escribas volvieron a pronunciarse después de siglos de silencio. Hoy la piedra se exhibe en el Museo Británico, aunque su legado pertenece a todos. Una piedra olvidada que cambió la historia. Es increíble pensar que estos objetos y lugares estaban ocultos, tan cerca nuestro y a la vez tan lejos, capaces de cambiar nuestro pasado y nuestra realidad, y toda la historia como la conocemos. ¿Qué otros hallazgos quedarán por descubrir? ¿Cuál te gustaría encontrar? Si estas historias te fascinan, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos, porque aún nos quedan muchas historias que contarte. Nos vemos en el siguiente video de Oculto ante tus ojos.